Esta es una reunión de testimonios de la ciencia cristiana correspondiente al miércoles 29 de julio. Vamos a comenzarla cantando el himno 200. Oh hija de Sión, ya no hay más tristeza, despierta, se han ido el mal y el error. La estrella de gloria ya brilla de nuevo. Despierta, la noche de angustia cesó. Himno 200. Ya no hay más tristeza, despierta, se han ido el mal y el error. La estrella de gloria ya brilla de nuevo, despierta, la noche de angustia cesó. Si muchos han sido los que te acosaron, más fuerte fue el brazo que a ellos venció. Huyeron cobardes, cual hierba dispersa, pues vanas son siempre las huestes del mal. Oh hija de Sión, con el arpa entona canciones de gloria, poder salvador. No eres, el mal es vencido, ya no hay enemigos y Sión libre es. Leeré de la Biblia. Isaías. Jehová el Señor me ha dado lengua de labios para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. A los tesalonicenses: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A los Efesios. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Salmos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. También leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La existencia mortal es un sueño de dolor y placer en la materia, un sueño de pecado, enfermedad y muerte. Y es como el sueño que tenemos cuando dormimos, en el cual cada uno reconoce que su condición es enteramente un estado mental. Tanto en el sueño despierto como en el dormido, el soñador piensa que su cuerpo es material y que el sufrimiento está en ese cuerpo. Ahora bien, yo pregunto, ¿hay más realidad en el sueño despierto de la existencia mortal que en el sueño dormido? No puede haberla, ya que todo lo que parece ser un hombre mortal es un sueño mortal. Simplemente pedir que podamos a Dios nunca nos hará amarlo, pero el anhelo de ser mejores y más santos, expresado en la vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos moldeará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza. Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino un perseguidor de los seguidores de Jesús. Cuando la verdad se le apareció por primera vez en la ciencia, Pablo fue cegado y él sintió su ceguera. Pero la luz espiritual pronto lo capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos y predicando el cristianismo por toda Asia Menor, Grecia y hasta la Roma imperial. Saulo de Tarso contempló el camino, el Cristo o la verdad, solo cuando su sentido incierto de lo justo cedió ante un sentido espiritual, que es siempre justo. Entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Contempló por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia cristiana. Al despertar a las exigencias del Cristo, los mortales experimentan sufrimiento. Esto los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse. Y por medio del precioso amor del Cristo, estos esfuerzos son coronados con el éxito. Los mortales suponen que pueden vivir sin bondad,
cuando Dios es el bien y es la única vida verdadera. ¿Cuál es el resultado? Comprendiendo poco acerca del principio divino que salva y sana, los mortales se liberan del pecado, la enfermedad y la muerte solo en creencia. Estos errores no son así realmente destruidos y tienen, por lo tanto, que aferrarse a los mortales hasta que, aquí o en el más allá, ellos ganan la comprensión verdadera acerca de Dios en la ciencia que destruye los engaños humanos acerca de Él y revela las grandes realidades de su totalidad. Comprendiendo la ley espiritual y sabiendo que no hay ninguna otra ley, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La cristiandad hubiera hecho bien en creer y obedecer este dicho sagrado. Las campanadas que debiera despertar el pensamiento adormecido de su sueño erróneo son parcialmente desoídas. Pero la final trompeta no ha sonado, o esto no sería así. Maravillas, calamidades y pecados abundarán mucho más a medida que la verdad urja a los mortales con sus reivindicaciones resistidas. Pero la terrible osadía del pecado destruye el pecado y presagia el triunfo de la verdad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. La ciencia cristiana despierta a los pecadores, reforma a los incrédulos y levanta del lecho de dolor a los inválidos indefensos. Habla a los mudos las palabras de la verdad y ellos responden con regocijo. Hace que los sordos oigan, que los cojos anden y que los ciegos vean. ¿Quién sería el primero en negar que las buenas obras son de naturaleza cristiana cuando nuestro Maestro dice: por sus frutos los conoceréis? La noche de la materialidad está avanzada y con el amanecer la verdad despertará a los hombres espiritualmente para que oigan y hablen la nueva lengua. Ahora nos uniremos unos instantes de meditación en silencio, seguida de la repetición en alta voz de la oración del Señor, el Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Ahora vamos a cantar el himno 94. ¿No arde en ti el corazón en la hora santa de quietud, como si en su profundidad hallaras el poder de Dios? Himno 94. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, Canelones, les da una afectuosa bienvenida. Esta es una filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Debido a la situación especial del país, por el momento, los servicios religiosos están suspendidos en el local de la Iglesia. Por intermedio de WhatsApp, deseamos llegar las reuniones de testimonios a todos los miembros, congregantes y amigos. Cuando las disposiciones gubernamentales así lo dispongan, se volverá a abrir la iglesia, calle del Medio, manzana 10, solar 15, Parque del Solimar, en el siguiente horario. Servicio dominical, domingos hora 10:30. Escuela dominical, domingos hora 10:30. Reunión de testimonios, miércoles hora 17. Sala de lectura, miércoles hora 15:30. Ahora leeré del Manual de la Iglesia, artículo 8, sección 24, testimonios. Glorificad a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento, aunque sí puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Se abre ahora un espacio para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas o comentarios sobre la ciencia cristiana. Bueno, hemos recibido, como ustedes saben que no nos podemos reunir, muchos testimonios grabados, los cuales voy a tratar de hacer escuchar en este momento. Disculpas que no puedo largar el... Ahí va, ahora sí. Hoy quiero dar gracias a Dios por la armonía en mi hogar y por la protección de Dios para con nosotros. En estos tiempos de pandemia donde mucha gente se quedó sin trabajo y otro tanto tuvo que ir al seguro, en mi caso, y por ese brazo protector, no fue así. Yo trabajo en un lugar donde no es de primera necesidad, evidentemente, trabajo para gente que vende coches, o sea que es totalmente innecesario, ¿no? Pero más allá de eso, gracias a Dios sigo trabajando y en ninguno de estos meses complicados me faltó trabajo ni mi sueldo. Entonces considero que soy muy beneficiada y súper agradecida para con Dios. Simplemente eso. Gracias Dios por esta bendición enorme de conocer también la ciencia cristiana. Gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por la salud de todos y gracias por estar de ese lado también para escuchar y gracias por estar de ese lado también para seguir enseñando y seguir aprendiendo. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero dar gracias a Dios por ser estudiante de la ciencia cristiana hace años. Quiero dar gracias a Dios por esa hermosa idea que llevó la ciencia cristiana a Maldonado, una idea llena de amor y de luz. Quiero dar gracias a Dios por esas hermosas ideas que me dieron la enseñanza de la ciencia cristiana. En parte, gracias Padre por todas las bendiciones que recibo, gracias por la ciencia, gracias por mi salud, gracias por el amor de Dios para con todos nosotros, gracias a Mary Baker Eddy por su infinita espiritualidad, gracias Padre por todas las bendiciones que recibo, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica, siguiendo el pedido de Rodolfo, que incitó a hacer un pequeño video para conocernos y saber quiénes somos los que integramos el grupo de la ciencia cristiana, de este grupo en realidad. Primero que nada le mando un beso a Demar, a Pocha y a la tía Chichi, que son los que me iniciaron en la ciencia y que me encanta y estoy eternamente agradecida. Tengo 2 hijos adolescentes, Franco de 15, Iván de 13, tengo un excelente trabajo y me encanta formar parte del grupo. Un gusto, Rodolfo, que sos el primero que conozco después de los que ya conozco. Y bueno, gracias por haberme integrado y por estar. Gracias. Voy a dar gracias a Dios, a Jesucristo, a la ciencia cristiana,
a la señora Edi por las enseñanzas de esta ciencia y por todos los que trabajan en ella. Voy a contar cómo fui sanada de la soledad de la viudez. En los últimos años mi matrimonio había sido muy fortalecido y mejorado en todo aspecto. Mucho compañerismo. Cuando te casas, yo pienso que siempre dicen, no es por una época, uno piensa que es para toda la vida. El esposo o la esposa es la persona más importante, aunque también los hijos, los padres, los hermanos, en fin, toda la familia. Pero siempre es el esposo la persona más importante en nuestra vida. En ese momento mi esposo se enfermó y falleció. Así que yo no paraba de llorar, estaba triste y desesperada día y noche, hasta que una noche me desperté murmurando o cantando suavemente una estrofa del himno 298. La segunda estrofa, que hay una parte que dice, tu tristeza borrará y feliz te llevará a la gloria del día sin fin. Desde ese momento no sentí más angustia, ni tristeza, ni llanto. Fue como una paz, como un regocijo. Así que voy a dar gracias a Dios, y esto fue hace 12 años. Voy a dar inmensas gracias a Dios por esta sanación que, diría yo, a mí me resultó muy, muy efectiva. Muchas gracias. Yo quisiera compartir una hermosa demostración que la viví hace muchísimos años. No fue exactamente en mi persona, sino tengo que relatar un poco qué era el trabajo que hacíamos en casa sobre ciencia cristiana. Una amiga mía iba a visitar una iglesia de Perú y decidió llevar una cantidad de himnos grabados por piano y canto. Entonces decidimos invitar a una amiga soprano que conocía, era científica cristiana y conocía muchísimo el himnario. Entonces en ese momento habíamos seleccionado ya una cantidad de días que veníamos trabajando. En ese momento se cantó el himno 200, que justamente hoy estaba en el sermón, que dice, oh hija de Sión, ya no hay más tristeza, despierta, se han ido el mal y el error. Todos sabemos que los himnos son oraciones cantadas y que tienen un influjo muy fuerte en nuestro pensamiento, un influjo sanador. Y en ese momento, no sé por qué motivo, tuve la inspiración de decirle a la soprano que la hija de Sión era la conciencia espiritual a la que Dios nos estaba hablando. Y que la conciencia espiritual no hay tristeza, no hay amargura, no hay nada malo, porque la conciencia espiritual es relacionado con Dios. Muy bien, ella se fue para su casa y cuando regresó la semana siguiente me dijo, tú no sabes
el impacto que hizo la explicación que me diste del himno 200. Yo entendí claramente que la hija de Sión era mi propia conciencia. En ese momento yo estaba en malas relaciones con mi esposo en la propia casa, estaban discordantes hacía un tiempo, y al comprender que esa conciencia espiritual era la de él y era la mía, ella me explicó exactamente todo, coincidió en que volvió la armonía en nuestras relaciones. Yo me quedé completamente regocijada, contenta, porque el hecho de que un himno y en una forma tan inesperada pudiera ser una curación tan grande y sin que nosotros a veces lo sepamos. Así que yo doy muchísimas gracias a Dios, a todo lo que nos enseña la ciencia cristiana, a Dios y a Mary Becquereli. Gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos los amigos de este precioso grupo de la ciencia cristiana de nuestra iglesia de Ciudad de la Costa. Quiero agradecer a todos los testimonios y en particular agradecer al testimonio que dio Ademar la semana pasada, porque el tema de la semana pasada me trajo el recuerdo a mí también de cuando dejé de fumar. En realidad yo había dejado de fumar, pero un día alguien me invitó insistentemente y ahí comenzó mi odisea, porque ansiaba dejar esa adicción y no podía. Me sentía condenada porque para ese punto yo ya había conocido la ciencia e iba a la iglesia. Me sentía muy mal, muy mal. Un día recuerdo que me iba y me vine a saludar a una amiga y le dije, yo no vuelvo más. Dijo, ¿cómo que no volvés más? No vuelvo más porque me siento que soy una hipócrita. Estoy siendo hipócriita. Y le conté lo que me pasaba. Ella recuerdo que me tomó las manos y me dijo, no, eso no es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere la mente mortal. Tú tenés que seguir viniendo a la iglesia y tenés que dejar todo en manos de Dios. No pongas voluntad humana, dejá en manos de Dios, déjate guiar. Bueno, yo le agradecí, me fui pensando, ¿cómo no iba a poner voluntad humana si no ponía voluntad humana? Que no pusiera voluntad humana, me había dicho ella. Pero yo tenía que poner voluntad humana, si no, no iba a dejar de fumar nada. Y recordé que, hasta ese momento yo decía, bueno, voy a comprar una caja, de esa caja hoy fumaré 5, mañana 4. Recordé todo lo que yo programaba. Yo programaba humanamente lo que iba a hacer. Compré algo para ponerme en la boca antes de fumar, porque así me repugnaba. Compré algo que alargara el cigarrillo para alejarlo. Un día alcancé a hacer un curso para dejar de fumar. Un día vi un cartel haciendo cruz con 3 cruces. Vi un cartel que decía, deje de fumar en 5 días. Ay, me fui de apuro allí y no me dio resultado y bueno, y volví a retomar el cigarrillo con más fuerzas. Bueno, pero como dije anteriormente, esto todo había sido antes. Cuando mi amiga me había hablado así, que empecé me sentía animada. Pensé, ella no me condena, no lo vio tan, no sé, como que no dio importancia a lo que yo estaba viviendo me sentía tan mal. Entonces comencé a investigar en ciencia y salud, porque yo tenía un librito que era de las concordancias de los títulos marginales, y encontré que en la página 453, en el tratamiento, dice tratamiento metafísico, y allí dice, no se necesita añadir que el uso de tabaco, de bebidas alcohólicas, no está en armonía con la ciencia. Claro, ahí entendí. Mi amiga me quiso decir, dejar en manos de Dios porque no es necesario que te condenes, ya sabemos que eso no está en armonía
con la ciencia, no es la ley de Dios que una persona esté atada a algo tan espantoso, porque realmente es algo que sabemos que deriva en enfermedades y que molesta y que, bueno, que una cantidad de cosas. Entonces continué investigando cada vez más, y el capítulo de la oración fue un refugio para mí, porque encontré que todo lo que había allí me lo estaba diciendo a mí. Todo lo que leía e intentaba comprender, pero así con todo mi corazón, lo sentía que profundamente me estaba hablando a mí. Entonces era como una conversación que tenía. Me decía, ¿yo amo al Señor con todo mi corazón?, me preguntaba. Sí, era la respuesta. ¿Estaba dispuesta a dejar todo por Cristo, la verdad, y a seguirlo en todas sus enseñanzas? Sí, me contestaba. Bueno, si estaba siendo sincera y humilde, Dios iba a aceptarme y yo iba a sanar. Yo anhelaba ser mejor, pero si seguía arrepintiéndome y de vuelta volvía a dejarme atrapar por el deseo de fumar, no estaba siendo sincera ni conmigo ni con los demás. Y bueno, y así continuó mi trabajo. El trabajo era hablando conmigo misma y, por supuesto, dejándome guiar por el Cristo. Suavemente me guiaba el Cristo. Un día cantamos en la iglesia el himno 64 y en su primera estrofa me di cuenta que había logrado curarme. Dice, de la materia al alma es mi sendero, de inquieta sombra dulce claridad. Y es tal la realidad que yo contemplo, que canto, he hallado la verdad. Realmente yo había hallado la verdad en la ciencia, eso ya lo tenía muy claro. Y yo había hallado la verdad y la curación por el Cristo. Y bueno, y esta curación, que fue hace muchísimos años, fue además una de las primeras demostraciones de la maravilla y de la efectividad de la ciencia cristiana a mi familia, ya que todos ellos querían mi libertad y veían que a pesar de mis esfuerzos yo no lo lograban, y a su vez se molestaban por el humo y por esto y por el otro. Entonces fue una demostración de esta causa grande y única que cuando nos aplicamos y cuando queremos y nos esforzamos, y sí, hallamos la verdad y hallamos la curación. Así que yo quiero dar muchísimas gracias a todos los que trabajan para esta causa y agradecer infinitamente esta gran curación que tuve. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Liliana del Rosario Menéndez Castillo, soy peruana de nacimiento, llevo 10 años viviendo acá en Uruguay, felizmente casada con un uruguayo, tengo una hija de 7 años y bueno, un buen día yo estaba caminando por las calles y ya de regreso encuentro a mi vecina, Emilia, y me dice, me pregunta si estaba bien, y yo le digo, no me encuentro bien porque tengo un problema de comunicación con mi esposo y viviendo tan lejos me era difícil, duro y hasta cruel, diría yo, no poderme comunicar con la persona que amaba. Que amo. Y bueno, Emilia me habla y me dice, mira, me habla de la ciencia cristiana, me habla sobre un libro que me podía ayudar de la señora Mary Baker Eddy y me dijo que iba a orar. Bueno, pasaron los días, me dijo que también yo tenía que orar. Me invitó a la iglesia y la oración que tuve, sentí también su oración de ella, que no me criticó. Lo más resaltante y hermoso de esta iglesia
es de que no te dan consejos, no te critican, no te cuestionan, lo que siempre busqué y no encontraba. Y esa gracia espiritual que siempre busqué, y la gente decía, me hablaban de un espíritu, sí, pero de otros espíritus, de otras cosas que daban vueltas y no llegaba al elemento que siempre yo no entendí, que luego con Emilia conversando y leyendo, viniendo a la casa, yendo a la iglesia, llevo muy poco tiempo yendo a la iglesia, sí, poco tiempo. Pero yo tuve una experiencia grande a partir de lo que pude leer, de lo que he podido leer pues sería al mes, a los 2 meses. Yo tenía un cuatriciclo que había dejado a mi hija en sus clases de ballet y a la hora de ir en busca de ella, el cuatriciclo comienza a patinar en el pedregullo. Lo frené, llega hacia como si fuera un puentecillo que tenía una altura de 1,5 metros. Yo ya había dado la vuelta, había frenado, había hecho todo y comenzó a rezar el Padre Nuestro porque la caída era evidente. Rezo el Padre Nuestro, yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Señor, me pongo en tus manos. Increíblemente abro los ojos y el cuatriciclo, la rueda estaba al canto del puente ese. Yo lloraba de emoción, pero toda la gente, hubieron 3 personas que se acercaron, yo lloraba y temblaba de emoción porque era una respuesta clara de lo que era sostenerse desde el Espíritu con la gracia de Dios. Yo agradezco a Dios, agradezco a la ciencia cristiana, agradezco infinitamente a Emilia porque otra cosa que también he vivido hace poco fue que me fui a Perú, pero antes de irme a Perú, Emilia me invita a la casa y hacemos una oración. Y en la oración habla sobre las epidemias, y yo decía, epidemias por ahora. Y bueno, hicimos una oración hermosa que me quedó ahí impregnada, ¿no? Bueno, llegó a Perú, todo tranquila, y comienzo en la oración siempre, bueno, yo desde que he entrado a la ciencia cristiana, el Padre Nuestro y la oración es fundamental momento a momento. Llego a Perú y comienzo a hacer mis papeles. Mi familia decía, pero ¿vas a quedarte un tiempo? Porque no sé, tengo que hacerlo. Quería tranquilidad, bueno. Y a los 5 días, las noticias que no podíamos salir de casa, que la epidemia, y ahí me acordé de toda la oración que habíamos hecho de la epidemia, Señor Dios. Y bueno, que ninguna epidemia me iba a tocar, que todo estaba en manos de Dios. Y bueno, pasó. Luego tenía que regresarme. Para regresarme, nada. No tenía cómo regresarme. Y el esposo de mi vecina, de Emilia, Adeimar, le dice, hablo con Adeimar y me dice, no, si acá están viniendo. Ah, bueno. Yo rezo, pero en ese momento recé específicamente que quería venir. Es increíble, pero en cuestión de sí... bueno, yo recé el Padre Nuestro, que por favor, Señor, ponga en tu voluntad. Levanto el fondo y hablo con el canciller. Fue increíble, en 5 días yo estuve acá. 5 días. O sea, mi familia, yo les he llevado los libros. Compré 6 libros, pero no en esa época, sino a los 2 meses que Emilia me regaló un libro, yo compré 6 libros y los comencé a regalar. Uno de esos fue a parar a las manos de mi familia, que yo la he visto ahí. Somos, toda la familia, hemos sido, porque yo ya no soy católica, soy cristiana, de la ciencia salud, de la ciencia cristiana. Lo tienen ahí. Les he dado testimonio de todo lo que hemos pasado, de lo que he pasado, de lo que he vivido. Y bueno, ojalá. Mi esposo ya vino a tocar las puertas, las manos, porque yo asisto con mi hija. Porque yo le digo, mira, mi hija está en formación. Yo he buscado mucho para tener esta común unión con lo que es
mi relación con Dios y nunca la encontré. Siempre voy a la iglesia y hay problemas. Habían problemas. En Ciencia Cristiana no he encontrado nada de eso. Nadie critica, nadie cuestiona. Es más, uno puede compartir y te dan la palabra. El sostén es la palabra y la oración. Y Dios es verdad. Dios es amor. Yo estoy agradecida a Dios, vuelvo a repetir, al libro de la señora Edith, a mi vecina Emilia, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias. Antes de este testimonio, quiero aclarar que es de una persona natural de Brasil, que no es científico cristiano, es católico, pero amó dar un testimonio aquí junto con nosotros que nos honran los hermanos católicos. Y tengo que aclarar que él usa un término que es en portugués, que quiere decir que fue despedido del trabajo que tenía. Porque si no, no se va a entender lo que él relata aquí. Aquí va. Hola, espero que estén todos bien. Yo me llamo Pedro y soy amigo de Analía y de Rodolfo. No voy a poder asistir al encuentro porque tengo clase, pero hablando con los amigos pensamos, bueno, yo siempre tengo muchos relatos para hacer, ¿no? La vida es una sucesión de cosas buenas que pasan. Y yo soy de Brasil, vine a Uruguay hace algunos años, siempre tuve muchos privilegios, el de estudiar y de tener una familia fantástica y poder aprender algunas lenguas como el español, inglés, y tener una graduación. Y vine a hacer mi pasantía. Bueno, conocí mi actual pareja, que fue la puente para conocer a los amigos, ¿no? Y le dije una vez, hay este espacio acá cerca, este emprendimiento que tenía que ver con mi carrera, puede ser que yo trabaje ahí, ¿no? Y bien, logré hacer la pasantía en este espacio y trabajar ahí. Y estuve ahí por un tiempo y muchas cosas buenas pasando siempre. Y el último relato, para hacer un resumen de todas las cosas buenas que nos pasan, es que yo fui demitido. Bueno, lo que tiene que ver con algo bueno es que en este medio tiempo yo descubrí que tenía una vocación para enseñar. Y no estaba, de hecho, totalmente 100% contento con mi actividad. Quedé muy triste de ser demitido, ¿no? Pero eso me llevó a tener la conclusión de que yo puedo dar clases, yo puedo trabajar con esta docencia que me gusta y que falta muy poco para poder dar clases. Un examen que puedo dar y que daré este año todavía y que luego podré tener la actividad que me gusta y que sé que me gusta. Y empecé a dar clases en línea y fue súper, y no sé, cosas buenas pasan de formas inusitadas, inesperadas. Y hay que siempre entender y tener fe. No entendemos las cosas que pasan, pero para todo hay una razón. Y Dios, el universo, la creación es muy abundante para de todo. Solo necesitamos enfocar en esta abundancia y en el lindo que tenemos, el poder ver, el poder caminar, el poder respirar. Hoy poder respirar es una bendición, y estar calientitos en el frío. Entonces, mirar a las cosas buenas que tenemos antes de mirar a las que no tenemos, que es un gran problema, ¿no? Nunca perder para dar valor. Bueno, ese es mi relato, que me pidieron que fuese de 1 minuto, pero yo me pasé. Chao. Gracias. Bueno, yo quiero dar un testimonio cómico. En el año 89, a mi esposa, que es traductora de francés y profesora de francés, le dieron una beca para estudiar en París. Una bendición enorme. Yo me quedé
ella se fue en octubre, yo me quedé hasta diciembre acá en Uruguay para terminar el curso y después me fui con ella. Íbamos a la iglesia de la Ciencia Cristiana, pero mi francés es muy pobre, realmente muy pobre. Son los 4 años de liceo que hice y nada más. Ella tiene una carrera hecha en francés. Un día me hice de valor en la iglesia y me animé a dar un testimonio. En francés, por supuesto, a pesar de lo exquisitos que son los franceses con la pronunciación de su idioma. En mi media lengua conté de la visita de Einstein a Quinta Iglesia de Nueva York y algunas cosas más. Y cuando terminé mi testimonio, miré a mi esposa y le dije, ¿cometí algún error? Y ella se mató de la risa y dijo, ¿algún error? Todo tu testimonio fue un error. Bueno, está. Yo dije, está, bueno, por lo menos hice el esfuerzo, ¿qué importa? Miren lo que pasó. Cuando terminó el servicio, viene una australiana que había llegado ese día a París y me dice, ¿sabe una cosa? Su testimonio fue el único que entendí. Porque todos los demás hablaban tan rápido que no entendí nada. Así que le agradezco mucho. Y no terminó ahí. Viene una maestra de la ciencia cristiana y me dice, ¿de dónde sacó usted la experiencia de Einstein? Porque la quiero incluir en mi asociación. Y bueno, yo quiero agradecer por ese valor, esa ciencia cristiana salvaje que practico yo, porque me ha hecho enormemente feliz. Gracias. Primeramente quiero agradecer el sermón de nuestra lectora esta tarde y luego contarles una experiencia que tuve hace muchos años. Yo había llevado la camioneta a arreglar al mecánico y él me había dicho, venís la última hora a retirarla. Cuando fui a buscarla, todavía estaba trabajando en la camioneta, en fin, se le había hecho tarde, en fin, esas cosas. Cuando terminó me dice, bueno, salí y da una vuelta a Manzana a ver si hay algún detalle, alguna cosa y volvé a ver a ver si quedó el problema solucionado. El taller estaba en la mitad de la cuadra y yo salí y fui hasta la esquina, pero cuando salí yo veía un reflejo en el costado del auto, el señalero no era, la luz estaba apagada, era entre dos luces, así de tardecita, esas cosas que decimos entre dos luces, que no es día de día, día de noche. Y voy hasta la esquina y aquel reflejo seguía. Di vuelta en la esquina y cuando vuelvo otra vez para el taller, la gente que estaba allí en el barrio me gritaba. Entonces me bajé del auto, levanté el espolón y era todo fuego. Todo fuego, me abrazó todo el motor del auto, estaba ardiendo. Lo único que atiné a decir fue, Dios es amor. Fue lo único que me salió en aquel momento, porque fue tremendo. La gente me gritaba que bajara el espolón para que no agarrara aire. Salí corriendo para el taller a buscar un extinguidor y gente que me ayudara, qué sé yo. Bueno, vino ahí, se apagó. Con el extinguidor de espuma se apagó todo el fuego del motor. Bueno, la camioneta ahora con la arreglada, pero con toda la espuma aquella que tenía encima, había que llevarla a la estación de servicio a lavarle el motor para luego ir al electricista para ver qué es lo que se había quemado. Fue impresionantemente increíble. Yo en definitiva saqué la cuenta y el motor ardió prácticamente 3 minutos. Entre que yo salí, di la vuelta, me bajé, fui hasta 3 minutos estuvo aquello ardiendo. Después el extinguidor ensució todo y había que lavarlo. Fue a la estación de servicio, la lavaron y cuando la llevamos con un remolque ahí, un auxilio, lo llevamos al taller de electricidad. Yo estaba, cuando el electricista estaba trabajando, que me fue a atender, levantó el espolón, revisó todo y me dice, ¿qué le pasó? Y dije, se prendió fuego todo. No hay rasgos de nada acá. Y digo, sí, lo que pasa es que voy a lavarla porque se ensució por el extinguidor. Revisó todo y me dijo, yo veo la escena todavía, ¿no?
me dice el muchacho, mira, te voy a cambiar este pedazo de cable por decirte que cambiamos algo, porque realmente aquí no se quemó nada. El incendio se produjo porque en el apuro, cuando me dio la camioneta, la manguerita de la nafta que va de la bomba de nafta al carburador había quedado suelta, mal apretada, y goteaba la nafta sobre el distribuidor de corriente. O sea, fue inminente poner en marcha y que se incendiara. Era todo uno. Y fue lo que pasó. Pero lo maravilloso de todo esto, la camioneta la vendí a los muchísimos años y nada indicaba que aquello había ardido de la forma que había ardido. Realmente es maravilloso estas experiencias que nos pasan, esta protección del Padre. Yo estoy enormemente agradecido a Dios porque siempre me está protegiendo de alguna situación. Gracias a Cristo Jesús y a la ciencia cristiana que podemos poner en práctica todo lo que aprendemos. Gracias. Vamos a cantar ahora el himno 412. Oh soñador, despierta de tus sueños, levántate, cautivo, libre ya, que el Cristo rasga del error el velo y de prisión los lazos romperá. Con la salud Él viene a bendecirte y del dolor el llanto a restañar. Viene otra vez al corazón humilde a revelar la senda celestial. Himno número 412.
Thank you.